Gracias, hermano Danilo. Y oramos para que las maestras, pues que salen, que hacen una gran labor con nuestros hijos, pues sigan haciéndolo, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes deben de quedarse con alegría porque ya están creciendo y más bien deberían estar aquí todos los domingos. Pero les estamos formando para que vayan acostumbrándose para cuando les toque estar aquí todos los domingos. Voy a pedir que abran las Sagradas Escrituras, por favor, en el libro de Hechos. Vamos a leer un pasaje que es muy conocido por nosotros. Lo leímos incluso el domingo pasado también, pero creo que vale la pena que lo leamos de nuevo. En esta ocasión lo van a leer ustedes conmigo, juntos. Es de donde toma nombre el nombre de esta iglesia, capítulo 17, el versículo 10, 11 y 12. Yo sé que muchos de ustedes hasta de memoria se lo saben. Entonces, a la cuenta de 3 lo leemos. Del 10, 11 y 12. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Bendita la palabra de Dios. Oh Dios soberano, Rey glorioso, aquí está tu iglesia con tu palabra abierta, sabiendo que tu palabra es suficiente para conocerte, Señor, para conocernos también a nosotros mismos en el estado de nuestra alma, y para poder conocer tu plan de redención y tener reconciliación contigo y comunión, así como para ser santificados. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado. Te damos loor y gloria por tu santa palabra. Te ruego, Padre, que en estos minutos que expondremos tu palabra, tú uses esta exposición, pues es tu mensaje a tu pueblo. Nos uses para santificarnos, para instruirnos y para corregirnos en justicia, Señor. Para que nos guíes en los pasos correctos de nuestra fe. Para que nos santifiques. Para que convenzas de pecado, Padre, a aquel que no te conoce, que está entre nosotros. Por eso te ruego, me concedas humildad. Quite de mí todo lo que no sea humilde para exponer tu palabra. Y más estos temas, Padre, que ahora son tan polémicos. Con humildad, con mansedumbre y con más amor cada día. Dale también humildad a los que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Los bereanos y la semilla de la suficiencia de las Escrituras. Hay varias formas de referirnos a las Sagradas Escrituras. La podemos llamar la Biblia o la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, la palabra de Dios, el canon bíblico, las Escrituras, entre otras que son menos usadas o menos conocidas. Todas las formas que he enumerado son correctas y adecuadas para referirnos a este hermoso libro. Se refieren a lo mismo, al conjunto de libros que fueron escritos por inspiración divina, es decir, por el aliento de Dios mismo, por medio de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. En toda la historia de la humanidad, solo hay 66 libros
que han sido inspirados por Dios como parte de su revelación especial. Y ha sido Dios mismo quien, por la vía de la preservación de las Sagradas Escrituras y por la dirección del Espíritu Santo, quien a través de la iglesia del Señor ha logrado que estos libros estén intactos y compilados en un solo ejemplar con dos grandes divisiones: el Antiguo Testamento, que tiene 39 de estos libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 de estos libros, formando así, hermanos, esta maravillosa Biblia que portamos día a día o semana a semana, formando así esta hermosa Biblia que llevan nuestras manos y que valoramos con todo nuestro corazón. Y que por los mismos registros sagrados en el último libro inspirado que se escribió, sabemos que ya no habrá más libros inspirados, porque Dios ha cerrado su revelación especial. O sea, que ya nada puede ser añadido y nada debe ser quitado de este canon bíblico, allá en Apocalipsis 22. Nada, hermanos, porque el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras, la palabra de Dios, no pasará. Además, ni una jota, ni una tilde del libro de Dios pasarán hasta que todo se haya cumplido. Así lo dijo nuestro maestro. Bueno, en el siglo I, los creyentes de la ciudad de Berea, de la región de Macedonia, hoy Grecia, sembraron la semilla de esta importante doctrina de nuestra fe, que germinaría a lo largo de los siglos y que el día de hoy está siendo amenazada y atacada, por lo que se requiere que nos paremos firmes en el Señor, sosteniendo en alto su libro, y que digamos: ese libro es suficiente. La doctrina que conocemos como la suficiencia de las Sagradas Escrituras se refiere a que la Biblia es todo lo necesario y por lo tanto es suficiente para conocer acerca de la salvación, para conocer acerca de Dios y sus enseñanzas, para conocer al hombre en su naturaleza y en su estado y en el estado en que se encuentra, así como para agradar a Dios y honrarlo en nuestro diario vivir. Voy a repetir: la doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras se refiere a que la Biblia es todo lo necesario y por lo tanto es suficiente para conocer acerca de la salvación o del plan de redención, para conocer a Dios, para conocer al hombre en su naturaleza y en el estado en el que se encuentra, así como para agradar a Dios y honrarlo en nuestro diario vivir. En esta doctrina es fundamental establecer y reconocer que la Biblia establece que ya Dios ha hablado y nos ha dejado escrito en su palabra lo que quiere que sepamos de Él y de su plan redentor. Por lo tanto, hoy, así como ha sido siempre, solo debemos acudir a su palabra. En nuestro caso, en el caso de la iglesia de este siglo, a su palabra escrita, para todo asunto de nuestra fe, de nuestra doctrina y de nuestra obediencia y honra a nuestro Dios. ¿Qué peligros hay en no doblegarnos y en no guiarnos por la doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras? Es como que usted tenga una herida, se haya causado por algo una herida grande, y no solo grande, también profunda. Y en vez de desinfectarla y
costurarla, crea que usted puede ser sano y que su herida puede sanar si la deja al aire libre, y que su herida pueda ser expuesta a toda clase de ambiente. ¿Saben lo que va a pasar? Tarde o temprano, esa herida se va a infectar. Y va a ser una infección de gravedad que será difícil de manejar, de controlar y de quitar. Se corre el riesgo que sea una infección de muerte, o que pierda un miembro de su cuerpo para que la infección no siga, o que la persona muera. Así de grave es no doblegarnos y no guiarnos por la doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Es por eso que las iglesias, y esta iglesia, deben abrazar con convicción la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y en contraste de esta doctrina, todo lo que es en contraste de ella debemos de dejarlo. No debemos dejar opción a que se establezcan doctrinas o enseñanzas o predicaciones que tomen su origen en otras cosas, como ser sueños o visiones o corazonadas o pensamientos o experiencias místicas o fuertes emociones. No, hermanos, no, no, no y no. Ninguna de sus experiencias es normativa de fe. Ninguno de sus sueños es normativo de fe. Ninguna de sus visiones, si es que las tienen, son normativas de fe. Ninguna de sus corazonadas son normativas de fe. Esa expresión que se ha popularizado tanto en nuestros días, Dios me dijo, y que suena tan bonito, pareciera que está llena de tanta autoridad, sin embargo, no surge en Dios. Esa expresión de Dios me dijo, popular, como les digo, en las últimas décadas, incluso popular en hermanos piadosos y que aman a Dios, quienes lo hacen sin saber que es una afrenta grave contra Dios y contra la santa doctrina y sana doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Esa expresión está haciendo mucho daño en nuestros días. Esa es la herida abierta que muchas iglesias tienen hoy en día. Creo que es un agravio peligroso, muy peligroso, poner los sueños o las visiones que algunos tienen o dicen tener, o sus experiencias a la par del santo libro de Dios. Es grave tomar sus corazonadas o sus cosas misteriosas que pasan o sus experiencias místicas como normativas de nuestra fe. Voy a poner un ejemplo. Espero que con este ejemplo metafórico que voy a poner se logre entender lo delicado de hacer a un lado la suficiencia de las Escrituras. Entonces ahí voy. Yo, les confieso, no tendría ningún problema en creerles a alguno de ustedes que una serpiente les habló y que esa serpiente cuestionó lo que Dios había dicho y que les dijo que no iba a pasar lo que Dios dijo que iba a pasar. Yo no tengo ningún problema en creérselo. Tampoco no tendría ningún problema en creerles que ustedes tuvieron una experiencia sobre, esta experiencia sobrenatural. Sin embargo, si voy a cuestionar, y si lo veo competente lo voy a expresar, si voy a cuestionar que esa serpiente se haya metido a contradecir la palabra que Dios ha dicho. En otras palabras, hermanos, aunque lo de Adán y Eva, que es a lo que me estoy refiriendo, con la serpiente es en un contexto diferente,
pues no existía la palabra escrita. Sin embargo, lo que pasó a Adán y Eva nos ilustra lo delicado de no creer y de no arraigarnos a la suficiencia de la palabra de Dios. Dios nos ha dicho que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que vamos a morir, no, solo es que no es como Dios dice. Escúchenme. Vean que esta es una experiencia por sobre lo natural. Una serpiente les está hablando. ¿Cómo no le van a hacer caso? Coman el fruto. Hermanos, ¿ven lo grave de esto? De no arraigarnos. Esta historia nos ilustra lo delicado de no creer y de no arraigarnos a la suficiencia de la palabra de Dios. En el caso de ellos, esto tuvo consecuencias eternas, pues muchos de sus descendientes estarán y están algunos ya en el infierno eternamente. Así que yo no tendría ningún problema en escuchar lo que ustedes soñaron. Si me lo quieren contar, yo los escucho, hermanos. Si me quieren contar sus sueños, bienvenido. Hay sueños que uno los quiere contar, pero no son la palabra de Dios. No tendría problema en estar atento o escuchar sus experiencias místicas o lo que ustedes quieran llamar como visiones. Pero por favor, no digan que era Dios hablando, porque no es así. No digan Dios me dijo. No vaya a ser que estén confundiendo a Dios con alguien más. Si quieren conocer lo que Dios ha dicho, lean la Biblia. Escudriñen las Escrituras cada día. Pero no vengan a querer establecer normas de fe y de conducta distintas, con distintas fuentes a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Creo que los que escucharon, aquellos que escucharon a Pablo en la ciudad de Berea en el siglo I, fueron pioneros que sembraron la semilla de esta preciosa doctrina. El texto sagrado, al final del versículo 11, Hechos 17, dice así de los bereanos: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Tienen sus Biblias, hermanos? Váyanse por favor a Jeremías 23. Quiero que vean lo que dice el profeta y el contraste que él hace entre la palabra de Dios y estas cosas. Antes de seguir. Jeremías capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 28 y un par de versículos más. El profeta que tenga un sueño, cuente el sueño. Y aquel que tenga mi palabra, hable mi palabra verdadera. No sé cómo lo están leyendo, hermanos, pero básicamente está hablando de dos extremos. No está hablando de lo mismo. O sea, el que cuente un sueño, cuente el sueño. En cambio, el contraste está ahí. Aquel que tenga mi palabra, hable mi palabra verdadera. Y todavía, para que entiendan que es un contraste, dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No mezclen las cosas, dice Jehová. No es así mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras a cada uno de sus compañeros. Aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que usan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová,
y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Por si tenían dudas de lo que les estaba diciendo, tal vez ahí se van aclarando los pensamientos. Entonces el texto que estamos estudiando dice que los bereanos, y creo que ahí está la semilla, también allá en Hechos 15 también, pero acá hay otra semilla de esta doctrina, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hoy le he hecho 3 preguntas a este texto y las vamos a responder en esta mañana. A ese texto, a esa porción que les estoy citando, el final de Hechos 17, son preguntas fáciles, pero las he hecho. Y quiere que le hagamos estas preguntas al texto. ¿Qué quiere decir con que escudriñaban? Vamos a entenderlo. ¿Qué cosas son las que chequeaban? Si, como dice, si eran así. ¿Qué eran esas cosas que chequeaban? ¿Y cada cuánto hacían esto? Para algunos de ustedes puede ser que estas preguntas no les generen el mayor interés, pero para entender el texto sagrado y entender bien lo que se nos está comunicando, creo que debemos contestarlas. Además, a medida que contestemos estas preguntas acerca de los bereanos del siglo I, iremos comprendiendo algunas implicaciones de proclamar que somos una iglesia que cree en la suficiencia de las Escrituras, y que la semilla que sembraron los bereanos del siglo I ha germinado y ha crecido en nosotros, los bereanos del siglo XXI. ¿Qué quiere decir con escudriñaban? Esa palabra que está traducida como escudriñaban tiene una connotación de investigación. Esa misma palabra era usada para investigaciones judiciales. Incluso en otros textos de la Biblia es usada así, en referencia a la investigación en asuntos jurídicos. Se refiere a lo que hoy llamamos como las ciencias forenses. Tal vez en aquel momento no existía esa palabra, pero esa palabra que se traduce como escudriñaron es algo muy similar a la investigación judicial, a lo que podríamos decir como las ciencias forenses. Un experto en criminalística debe dominar las ciencias forenses, ya que estas tienen como objetivo investigar y resolver crímenes para que se descubra al culpable y no se afecte al inocente. Y esto lo hacen a través de recopilar información, de validar la información, de evaluar y analizar las evidencias en los diferentes campos forenses, ya sea médicos forenses, balísticos forenses, pruebas de ADN, psicólogos forenses, patólogos forenses, odontólogos forenses, cibernéticos forenses, etcétera, 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 etcétera. En el caso aplicable a los bereanos del siglo I, ellos investigaban desde las Escrituras si había evidencia bíblica de que lo que les estaban enseñando Pablo y Silas tenía base bíblica, y si las afirmaciones que estos dos hombres les predicaban encontraban un asidero teológico en la palabra de Dios. De no ser así, entonces ellos estaban dispuestos y determinados a descartar las enseñanzas. Por muy bonitas que sonaran, si no tenían asidero bíblico, las descartarían. Estaban dispuestos a eso. Si no eran validadas a la luz de las Escrituras, para ellos no se podían considerar doctrina divina y del Señor. Así mismo debe ser en nuestros días. Es más, ahora con el canon completo en nuestras manos, en nuestros dispositivos electrónicos, las enseñanzas deben ser desde las sagradas Escrituras,
a través de una exposición fiel de lo que dice el texto, de tal modo que todo lo que enseñemos esté alineado con todo el consejo de Dios. No podemos aislar los versículos o pasajes bíblicos, ya que muchas veces un texto, un versículo, una palabra, una frase, una oración mal entendida lleva a que sea mal explicada y puede parecer correcta. Sin embargo, muchas veces se está contradiciendo o está atentando contra la armonía de toda la palabra de Dios. De hecho, esa fue una prueba del canon. Un libro no podía considerarse inspirado si contradecía el resto de los libros inspirados. O sea que esas cosas que no entendemos, solo tenemos que estudiarlas mejor, hermanos. Ahora, ¿qué tan importante es eso de investigar, comprender y actuar conforme a lo que expone la doctrina de la suficiencia de las Escrituras? ¿Será importante esto para una iglesia? ¿Será importante para el evangelismo que una iglesia pretende hacer? Bueno, vamos, por favor, tomen la Biblia, vayan conmigo al Evangelio de Lucas. Y ahí en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, creo que hay una historia que no está hablando de la suficiencia de las Escrituras, pero creo que nos hace referencia a lo importante y a lo suficiente que son las Escrituras. El capítulo 16 de Lucas, en el versículo 19, nos habla de la muerte de un hombre rico y un mendigo. Este mendigo se llamaba Lázaro. Pues ese rico hacía banquetes con esplendidez todos los días, hermano. Y Lázaro estaba ahí a la puerta deseando alimentarse de las sobras de aquellos banquetes. Pero un día se enfrentaron con lo que todos un día nos vamos a enfrentar. Tarde o temprano, jóvenes, niños, ancianos, hombres, mujeres, hombres honorables como hombres que han sido malos. Pero bueno, aquí no hay malos, ¿verdad? Son buenos. Bueno, no hay ninguno bueno, dice la Biblia. Pero en el sentido que lo dije, aquí no hay ninguno. Pero todos nos vamos a enfrentar a la muerte. Un día, hermano, ya no vamos a poder venir a la iglesia. Ya no van a poder ir a trabajar porque van a morir. Estos hombres se murieron los dos. Y en algún momento, cuando están en el Hades y Lázaro en el seno de Abraham, le dice este hombre rico, creo que esto ya está en el versículo 23, creo que está bien. En el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresqueme, porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto hay una gran muralla, una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Te digo, y dijo: te ruego pues, Padre, le dijo el rico, que lo envíes a la casa de mi padre, para que un muerto vaya a decirles, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y vean aquí la suficiencia de las Escrituras. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, una referencia al Antiguo Testamento, al Torá y al resto de los libros. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si algo místico, si algo misterioso, si algo fuera de lo natural, porque si fuera ellos de entre los muertos, ¿cómo no se van a arrepentir? Mas Abraham le dijo: como la Biblia es suficiente, si no oyeren a Moisés y a los profetas, si no atendieren este libro, en otras palabras, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. La palabra de Dios es suficiente, hermanos. Y eso es lo que nosotros creemos. Hay que escudriñar las Escrituras
porque estas son suficientes. Hay que investigarlas. Hay que dedicar tiempo para entenderlas. No vamos a poder entenderlo todo, hermanos. Pero la salvación, ahí está, hermanos. Y hay que entenderla bien. Y algunas otras doctrinas. Tenemos que estudiar, escudriñar, como los bereanos, las escrituras. Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué cosas era que estaban chequeando si eran así? Pues aquí se refiere a las cosas que Pablo y Silas les estaban enseñando. ¿Y qué era lo que Pablo y Silas les estaban enseñando? Considero que lo que les estaban enseñando es semejante a lo que les enseñaron y le predicaron en Tesalónica. En el capítulo 17, versículo 3, dice la palabra de Dios. Y declarando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de los muertos, y diciéndole: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Yo creo que iban con la misma enseñanza a la ciudad, que venían de Tesalónica a la ciudad de Berea. Pero no era solo que citaban las profecías y le decían: mira, acá está la profecía, sino que las explicaban, exponían el texto, le daban sentido al texto, trazaban bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y ellos estaban atentos y escuchando. Entonces en algún momento les tocó hablar del sacrificio de Cristo en la cruz, porque era necesario que el Cristo padeciera. Y este Jesús es el Cristo. En algún momento me imagino Pablo y Silas exponiendo el sacrificio de Jesús en la cruz, que bien como dijo el hermano, nos referimos al evento de la cruz. En algún momento tuvieron que explicar del derramamiento de la bendita sangre de Jesús cuando estaba muriendo, y el significado y el poder de esta sangre. Estoy seguro que les explicaba entonces acerca de la expiación de los pecados con la sangre de Cristo. Y como sabemos ya que los bereanos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, yo me imagino a Pablo exponiendo y a ellos investigando lo que Pablo les decía en cuanto a esto. Así que vislumbro que Pablo en algún momento les dijo palabras similares a las que les escribió a los de Colosas. Lo leímos durante el culto. A vosotros, capítulo 2, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hermanos, cuántas cosas más les habrá dicho. Solo imaginarme lo que pudo haber sido una exposición de Pablo acerca de la expiación y del día de la expiación me emociona. Pero bueno, hermanos, entre otras cosas, considero que esto era una de las cosas que los bereanos escudriñaban, para ver si era así como Pablo les estaba enseñando. Se dice fácil, pero escudriñaban a ver si era así lo que Pablo, el hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo, el misionero modelo por excelencia, esta iglesia escuchaba con atención. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escuchaban y recibían la palabra con toda solicitud, pero a la vez, solo porque era Pablo, no se confiaban. Escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les decía era como ellos decían. Eso falta en las iglesias, hermanos. O sea que la palabra de Pablo no es y no era infalible. La palabra que es infalible e inerrante es la palabra de Dios. Y Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Pero ellos entendían que no importa quién se parara enfrente de ellos,
los afectos que tuvieran para esta persona, el bagaje, la experiencia que tuviera esta persona. Las escrituras deben estar en las escrituras. Entonces yo me imagino que ellos escudriñaban esto y descubrieron que estas cosas sí eran así como Pablo y Silas les instruían. Sí eran así. Y descubrieron que Jesús sí era el Mesías. Descubrieron que solo hay una esperanza y solo Él puede dar perdón de los pecados. Descubrieron que debían arrepentirse por sus faltas, que debían acudir a la cruz de Jesús, el Salvador y el Rey eterno. Ojalá que Dios ilumine el corazón de todos los que estamos aquí, para que entendamos las profundidades de estas afirmaciones. Y que los que no conocen a Cristo puedan ver a la cruz y saber que no son dignos de esa cruz, pero que por la gracia de Dios, Cristo murió por ustedes, y que se arrepientan. Eso lo entendieron y creyeron mucha gente, hermanos. Ahora, ¿cada cuánto hacían esto los bereanos, hermanos? ¿Será que el texto nos da la respuesta? Creo que es la respuesta más fácil. Solo es de leerlo, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos escudriñaban las escrituras todos los días, tal como debe ser, hermanos. Hoy los cristianos tienen una y mil excusas con las cuales tienen el cinismo de argumentar por qué no leen sus Biblias, cuando en vez de excusarse deberían de pedir perdón a Dios y empezar a escudriñar a diario la palabra de Dios. No es difícil, hermanos, encontrar por ahí algún creyente diciendo que no lee la Biblia o que no viene a la iglesia porque está muy ocupado. Bueno, no tiene tiempo. Ese es uno de los argumentos que yo descarto antes de que terminen de decírmelo. No sé, a veces no se los digo, pero yo, sépanlo, lo descarto. Porque yo soy un hombre ocupado, hermanos. No soy un holgazán. Que trabajo sin tomar en cuenta las horas de trabajo pastoral, hasta 70 o más horas a la semana. Y eso no lo uso como excusa para dejar de invertir otras 15 o 20 horas en asuntos de Dios y de la iglesia. Así que, con toda autoridad les digo, no les valido esa excusa. Vamos a hacer un ejercicio rápido con ustedes. No sé si va a ser rápido, pero es un ejercicio bueno para hacer. ¿Cuántas horas tiene un día, hermanos? 24. ¿Cuántas? 24, sí. ¿Y cuántos días tiene una semana? 7, ¿verdad? Entonces estamos hablando que una semana tiene 168 horas. De esas 168 horas, digamos que ustedes son bien trabajadores, hermanos, de sol a sol, trabajan 60 horas. Unos pueden trabajar más, otros menos. Nos vamos a quedar en 60. Digamos que ustedes, hermanos, ni conocen cómo es que brilla el sol. No lo ven porque andan trabajando todo el día. 60 horas. Bueno, ¿cuántas horas nos quedan entonces? Nos quedan 108 horas, ¿verdad? Bueno, digamos que usted es como Warren Buffett. 8 horas al día religiosamente voy a dormir. 90 y tantos años tiene ese hombre. Y entonces dice, bueno, 8 por 7. Hermanos, 56 horas de sueño. Ya con eso no ocupa dormir más, hermano, por favor, ¿verdad? Dice Proverbios, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Hermanos, nos quedan 52 horas a la semana. Vamos a decir que usted tarda bastante en movilizarse a su trabajo, a otros lugares, a tomar su desayuno, qué sé yo. Entonces, vamos a ser un poco exagerados, hermanos, y le vamos a poner 20 horas.
Solo nos quedan 32, ¿verdad? Espero que hasta aquí ya hayan identificado el error de esta distribución de tiempo. Si no lo han identificado es porque posiblemente ustedes están cometiendo ese error en su vida diaria. Pero vamos a seguir. Entonces, si a 52 horas les quitamos esas 20, siendo exagerado, ¿cuántas nos quedan? 32 horas. Y bueno, hermanos, ustedes, ¿cuánto invierten en su familia, en sus amistades, en su vida social? ¿Cómo no lo vamos a poner en la distribución ese tiempo, verdad? Vamos a decir que ustedes invierten 12 horas exclusivas en su familia o en sus amistades. Solo nos quedan 20 horas, ¿ah? Pero usted estudia, tiene una maestría, está sacando un diplomado, una certificación, y va al gimnasio y hace ejercicio, o tiene algo extracurricular que le gusta hacer de deporte o lo que sea. Así que si gusta, quítele otras 10. Y siga incluyendo otras cosas, hermano, se va a quedar en cero. Bueno, si al final, hermano, del día, de esas 168 horas, usted no es capaz y no puede apartar 4 horas los domingos, digamos, con ir y salir de la casa, más por lo menos unos 25 minutos diarios para su tiempo de lectura y devoción. Y por cierto, este era el error. No habíamos puesto el tiempo de Dios, porque siempre todo el mundo lo deja por último. Pero si apartamos esos, hermanos, siendo conservadóricos, 25 minutos para su tiempo en la palabra y con el Señor. Si lo multiplicamos 25 por 7 días, 175 minutos, 3 horas. Más los domingos unas 4 horas. Estamos hablando de 7 horas. 7 horas es menos del 5% de la semana, hermano. Si lo vamos en términos de porcentaje. Si el 10%, si son 168 horas, el 10% son 16 horas, un poquito más. El 5% son un poquito más de 8, o sea que 7 no es ni el 5%. Entonces, si usted quiere, tiene que apartar, hermanos, tiempo para el Señor. En resumidas cuentas, eso es lo que le estoy diciendo. Hay suficiente tiempo. Hay algunos que no dormimos 7 horas, el cuerpo no nos da, tal vez 2 veces a la semana o 3. De ahí la cama nos empuja. Entonces tenemos más tiempo. Yo hice una distribución así. Pero hagan ustedes, analicen los tiempos. Ay, sí que Dios nos da el tiempo, hermanos. Entonces usted empiece a apartar esas 4 horas los domingos, más esos 175 minutos, esas 7 horas. Si usted quiere ser como los bereanos, o quiere ser un bereano del siglo XXI, no solo por pertenecer a esta iglesia, sino por su conducta, esos que iban a los domingos a la iglesia o el sábado a la sinagoga y a diario escudriñaban las escrituras, debe de invertir al menos así en el ejercicio que hicimos mínimamente 7 horas a la semana exclusivas para el Señor. No es posible que un creyente se niegue a esto. Después de esas 7 horas usted tiene 161 horas a la semana. Haga con ellas como quiera, siempre y cuando honre al Señor cada segundo de esas horas. En conclusión, y después de les dije que iba a ser corto, pero fue un largo ejercicio. No hay excusas de tiempo para Dios, hermano. Búsquese otro argumento, por favor. Tampoco se lo vamos a creer, pero no nos salga con eso. Si los bereanos del siglo I escudriñaban a diario las escrituras, entonces los bereanos del siglo XXI también las escudriñaremos a diario. Si somos bereanos, vamos a deleitarnos a diario y vamos a ir experimentando lo que dice el Salmo 19, del versículo 7 en adelante. Dice el Salmo 19, lean 9, perdón. Vean qué bonito lo que dice el Salmo 19, 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte en el alma, y nuestras almas van a empezar a ser convertidas. El testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo o al simple. La sabiduría empezará a estar en nosotros. Los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Se van a ir las amarguras, hermanos. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Se va a ver una luz, figurativamente hablando, en nuestro rostro. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los justos de Jehová son verdad, todos justos. Y vamos a poder decir como el salmista: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo, además, es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Detén a sí mismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y al final del día, como bereanos, vamos a gozarnos en el versículo 14. Va a ser parte de nuestra vida. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. A partir de hoy, hermanos, administremos mejor nuestro tiempo. No les puse redes sociales ahí porque ahí no me alcanza, hermano. Pero a partir de hoy, administremos mejor nuestro tiempo. Escudriñemos las escrituras a diario. Y en asuntos de fe, doctrina y obediencia a Dios, no creamos nada que no surja desde las sagradas escrituras, porque las sagradas escrituras son suficientes. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Tú sabes, tú conoces lo que haces en cada corazón de los que oyen. Porque tú usas tu palabra para santificar a los tuyos. Tu palabra es suficiente, eso creemos, Señor. Entonces ayúdanos, Padre, a poder entenderla para exponerla bien. Y que aquí, Padre, tu palabra sea guardada y obedecida y escudriñada cada día. Así como aquellos bereanos, así queremos ser nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermano Danilo, podemos continuar.